Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del Cabaret en jueves 26 de marzo 2026. Se está yendo rapidísimo el año. Prácticamente estamos cerrando el tercer mes del año 2026, preludio de las vacaciones de Semana Santa. Es un día de recomendaciones literarias. Aquí están ahorita en mi mesa. Voy a comentarlas hacia el final del programa. Pero mire, interesante. Vamos a tocar dos temas coyunturales. Desde mi perspectiva en lo local, la pesada losa y carga con la cual Esteban Villegas y Toño Ochoa nos mantienen un lastre económico por el tema de las finanzas públicas, tanto en el municipio como en el estado. Voy a hacer un repaso muy rápido de los últimos hallazgos en temas de finanzas públicas, deuda pública, inversión pública. En el tema de libre expresión, derechos humanos, pues bueno, vamos a analizar desde la perspectiva de mi compañero Víctor Montenegro y otros periodistas el caso Dinamita Durango. Faltan muchas cosas por decir, falta mucha información sobre la mesa y estamos atestiguando en tiempo real una rápida, rauda reacción del gobernador acusando de delincuencia organizada aparentemente a simplemente trabajadores pidiendo por sus derechos. Eh, en el tercer bloque voy a hablar de un tema internacional sobre el ya histórico patrón de intervencionismo de la CIA y de Estados Unidos en Latinoamérica. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto es El Cabaret. Quédese conmigo, comenzamos. Que nos acompaña, queridos amigos, gracias por sintonizar el cabaret. Mire, muy contento porque así como va el programa, como van las respuestas, las reacciones en redes sociales, la verdad le mando desde aquí a nombre de mi equipo. Yo soy la cara que está al frente del cabaret, pero detrás hay un gran equipo que hace posible que las transmisiones, los clips, los contenidos estén cada día más de una mejor manera para usted y que sigan teniendo una gran aceptación. Y por sus likes, sus recomendaciones, sus críticas, sus comentarios, pues yo le vivo infinitamente agradecido. Y mire, como es el estilo cabretero, estoy convencido que los moneros, los cartonistas, eh, hacen una crítica y editorializan los hechos, los sucesos del día a día de una manera súper inteligente. Y entonces va mi homenaje del día de hoy, comenzando con Monero Hernández en la jornada. El primer cartón, que interesantísimo, lo pongo sobre la pantalla y hablo de la gran idea, esta gran idea que ejemplifica lo que Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, y esta intentona de querer promover al PAN y lanzarlo ahora sí abierto a la sociedad, que me parece una falacia. Dice Jorge Romero, vamos a abrirnos primero a candidatos ciudadanos. Quiero verlo. Si algo ha hecho el PAN es ser elitista, y si algo ha hecho el PAN al aliarse primero con el PRD, eventualmente ganando elecciones, y luego ahora con el PRI, pues es desmoronar su ya alicaída historia dentro de la política, al menos en los últimos 20 años. La apertura ciudadana del PAN, yo lo que le puedo decir, no es una evolución democrática, sino una falacia de supervivencia. Tras diluir su identidad en una coalición estéril con el PRI y con el PRD, las cúpulas han convertido al partido en un cascarón vacío. Y me parece que el claro ejemplo lo están padeciendo aquí en Durango, el panismo tradicional, el panismo que resiente las tonterías que ha hecho Toño Ochoa y el equipo que está detrás de él a costa de mantenerse en sindicaturas, en regidurías, en diputaciones locales, en diputaciones federales, a costa de ser tapetes del Ejecutivo en turno. Jorge Romero hereda un barco que, aunque no ha tocado fondo, eh, el tema del PRI, por ejemplo, con Alito, naufraga bajo una gestión caciquil que ha asfixiado sus propios cuadros regionales. Si Jorge Romero viene de una corriente que además de ser tildada como el cártel inmobiliario en la Ciudad de México,
Pues, ¿qué le puedo decir del panismo que aquí está postrado a los servicios de Esteban Villegas Villarreal? Caciquismos regionales. Esta invitación al ciudadano de Jorge Romero y de la cúpula panista del día de hoy suena a desesperación. Buscan rostros externos porque sus estructuras internas están agotadas por el sectarismo. Y prueba de ello es la salida de panistas ilustres de Acción Nacional. Mientras el control real siga secuestrado por grupos de poder, sobre todo cerrados, el anuncio es simple cosmética política. Ojalá le sirva de algo a Amaro Pérez Herrera, a Gina Campuzano, al propio Marco Cortés en lo nacional, aquí en lo local a Pati Jiménez, a Gaby Vázquez, que digo, con tal de estar ahí en la nómina, en la curul, hacen lo imposible, ¿no? El PAN no busca empoderar a la sociedad, y hay que decirlo claramente, sino usarla como salvavidas, como lo usó el PRI, ante una debacle provocada por su propia soberbia cupular. Subrayo al final, la mística se canjeó por pragmatismo, dejando una fuerza política menguada y desde mi perspectiva sin brújula. Vamos a ver qué sucede con el panismo. Están apostando a abrirse a la sociedad. Quiero verlo porque suena a chiste y un mal chiste contado además. Cartón número que sigue, esto es en el ámbito nacional. Si en la coalición PAN-PRI-PRD hay cosas que criticar, pues también en el tema de Morena, Verde, PT, o ponga el orden que usted ponga. Monero Hernández también en la jornada. Imagen y semejanza. Estamos viendo a Alberto Anaya reflejándose en el espejo de los chuchos que echaron por la borda al gran PRD que se gestó en la ruptura del PRI de 1988 o antes. El PT de Alberto Anaya, líder eterno que ha hecho del parasitismo una forma de vida, exhibe nuevamente su verdadera cara, la del regateo mercenario. Y lo vimos ayer en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Cámara Alta, haciendo un discurso en donde se deslindan del artículo 35 constitucional, pero en todo lo demás van con Morena. Curioso, ¿no? Tras 3 décadas de usufructuar el poder, Anaya comanda una simulación cínica al aprobar la reforma electoral de Claudia Sheinbaum en lo general, pero boicotar el artículo 35 constitucional. Al frenar la revocación de mandato para el 2027, el PT y el Partido Verde demuestran que su lealtad tiene precio. Y vaya que han cobrado caro. No es convicción democrática, eso sí que nos quede claros a todos. Es un chantaje de partidos satélites, rémoras, mucha gente lo dice de esa manera, que se saben indispensables para la mayoría calificada. Negociación política, ¿no? Hay quien habla de la realpolitik y al final de cuentas esto es lo que desanima a los ciudadanos. Mientras el discurso oficial habla de transformación, en lo oscuro Anaya negocia su supervivencia operando como un cacique que secuestra reformas para proteger la franquicia del PT. Este regateo evidencia una alianza de convivencia, o más bien de conveniencia, donde el interés de la cúpula siempre aplasta cualquier proyecto de nación. Vamos a ver qué sucede. Si bien es cierto, también aquí ya se midió la coalición Morena, PT Verde, y se han cuidado los de Morena también de no tocar, de no criticar más allá de las disputas políticas, incluso celebrar que se haya aprobado en lo general la reforma como un logro político y no como una derrota política para Claudia Sheinbaum o Morena. Vamos a ver qué sucede, porque vamos de lleno a una elección intermedia que se está pintando difícil para el Poder Ejecutivo, difícil para Claudia Sheinbaum, dado que sus principales enemigos ya no solamente son los propios de Morena adversos al movimiento de Claudia Sheinbaum, sino el PT y el Verde. Vamos a ver qué sucede. Cartón número que sigue, y esto es en lo local. Así como hago este homenaje a los cartonistas a nivel nacional, pues bueno, tengo que hablar de lo local. Y este es un cartón que por ahí en días pasados nos regaló nuestro querido amigo Alfonso Canoma, quien manda un saludo, y que titula Equipaje. Y esto me recuerda esta mochila en losa, como una losa pesada que traemos en la espalda de los ciudadanos que vivimos en Durango. Dice ahí, no te me distraigas. Asumo que es el gobierno de aquí de Durango. Usted póngale el nombre, Toño Ochoa o Esteban Villegas. Y dice ahí, ocurrencias, chistoretes, grandes duetos musicales.
súmele usted promesas, ocurrencias, anuncios y más anuncios. Es decir, una losa que está pesando sobre nuestras espaldas. Y lo contrasto con una realidad inobjetable que ya golpea en la cara de los ciudadanos y en la cara del Poder Ejecutivo de finanzas públicas. Este es el cuadro del cierre contable del 2025 para el gobierno del Estado, que ya lo he platicado en otros espacios, por ahí estuve desde el sábado pasado, lea mis columnas, están en la página de gdinnovaciones.com, están en la página de www.elcabaret.mx, y hablo de esta debacle financiera en la cual ha sido un hoyo sin fin, en la cual el gobierno del Estado, que llegó con un boquete financiero con rosas a puro y nula obra pública, y se ha incrementado con Esteban Villegas y este gobierno que hoy está al frente de Durango y que obviamente nos tiene una losa en la espalda. Y hablo rápidamente que el 18.5% de todos los recursos, es decir, del capítulo 9000, es deuda pública. Van al capítulo 9000. Le doy un dato. El presupuesto aprobado para el año 2025 para Durango fue de 47,000 millones de pesos. Se ejercieron 59,000 millones de pesos, un poco más de eso. Y lo que esta diferencia de 59,000 millones a 47 es básicamente el déficit público que tenemos financiado con deuda pública, que son 11,034 millones de pesos. Esto nos indica que son 18.5% del total del presupuesto. Este porcentaje, lo más lamentable, entre muchas otras cosas, es que es más de lo que se transfiere a los municipios a través del capítulo 8000. El capítulo 8000 en el año tuvo una cantidad de 7,500 millones de pesos, poco más de eso. Y nosotros tenemos 11,034 millones de deuda. Nada más para que sea una idea cómo rascan de los recursos federales y le llegan incompletos a los municipios porque se usan para deuda pública. Le pediría a mi equipo que expanda la gráfica, la lámina, para que usted la pueda ver, la pueda apreciar rápidamente, y nada más para hacer esa puntualización. Del lado derecho usted puede ver los cierres, el año contable fiscal, de arriba hacia abajo, capítulo 1000, solo en sueldos y nómina, 19,768 millones de pesos. Capítulo 2000, que tiene que ver con materiales y suministros, 679 millones. El capítulo 3000, servicios generales, 1,275 millones. Capítulo 4000, ojo con ese, porque el capítulo 4000 es el que se ejerce a través de descentralizados y paraestatales y autónomos. Entonces es donde hay largas uñas. Se están ejerciendo 18,544 millones, más de la mitad del presupuesto. Así me puedo ir y llego al capítulo 8000, que ya lo he referido, 7,582 millones, que es lo que le llega de participaciones y aportaciones a los municipios, pero de deuda pública, 11,034 millones de pesos. Ahí tiene usted, el 18.5% de los recursos son capítulo 9000, que se están drenando hacia deuda pública, casi una quinta parte de todo el presupuesto. Grave. Y la siguiente gráfica, que es la número 5, la voy a traslapar a la Ley de Ingresos 2026. Si la Ley de Ingresos 2025 estimaba que íbamos a ejercer 47,000 millones en un año, la Ley de Ingresos 2026, con los incrementos presupuestales debidos, que son un aumento de 25% de impuestos, la Ley de Ingresos del año 2026 estima que va a ejercer 51,551 millones de pesos. Le pongo este dato. El año pasado se presupuestaron 47,000 millones y se ejercieron 59,000. Este año están presupuestados 51,551 millones. ¿Cuánto se va a ejercer dado el déficit público estructural que tenemos? Básicamente ese es el riesgo que estamos corriendo. Súmele los 11,000, ¿no?, de deuda. Bueno, el presupuesto estimado, la Ley de Ingresos estimada de este año está en esos 51,551, y ahí en la parte horizontal yo le estoy distribuyendo que el
47% de todo ese dinero, de esos 51.551, son 24.151 millones, está presupuestado, está etiquetado, está contemplado fiscalmente en organismos descentralizados y paraestatales, ¿no? Organismos descentralizados y paraestatales, lo que significa que es recurso que se fiscaliza poco, que se va en licitaciones amañadas, en contratos sin ser fiscalizables completamente, auditables. Solo el Poder Ejecutivo se avienta 23.000 millones, el 45%, y descentralizados y paraestatales 24.000 millones para el 47%. Solo con eso le dejo a usted esos datos porque eso es lo que va a ejercer en teoría el gobierno del Estado. Ahora bien, me voy al segundo cartón de Canoma, ya para ir cerrando este primer bloque. Y pido pantalla el número 6 a mi equipo y es el cartón que se llama Tiempo de Regalos. Ay, papá, ¿no? Toño Ochoa, si Esteban Villegas se está yendo largo con el dinero, pues Toño Ochoa no se queda atrás. Y dice, tiempo de regalos, dice Canoma. Gracias por confiar de nuevo en mí, por la reelección. La coalición agradece con este pequeño regalo y tómala, ¿no? El 100% aumento a los impuestos del predial, ¿no? En algunos casos, más o menos el incremento de la ley de ingresos en el municipio fue de alrededor de un 20% promedio. Y el ciudadano, el pagano cautivo, como así se le puede llamar, qué emoción, ¿no? No solo es el predial, es el aumento en las posibilidades de deuda en 230 millones y es el despilfarro. Ahí tiene usted para contrastar lo que dice Canoma de una manera elocuente con una caricatura, que ojalá fuera una caricatura para reírnos. El problema es que es una gran tragedia. Con Toño Ochoa, la administración municipal es la de mayor riesgo financiero de las últimas décadas, de las últimas 4 al menos. Ni Enrique se atrevió a tanto. Bueno, la administración de José Antonio Ochoa es la de mayor riesgo financiero porque solo en el ejercicio 2024, usted puede ver, tiene observaciones no comprobables de 135 millones de pesos. Solo en el 2024. Pero si usted suma el cachito del 2022, todo el año 2023 y lo del 2024, la gestión acumulada de Toño Ochoa es de sus observaciones no comprobadas, 233 millones de pesos. Le pido la pantalla para que le expanda a mi equipo y que vea la tabla para que se dé cuenta y analice. La administración de José Antonio Ochoa, insisto, es la de mayor riesgo financiero histórico. Solo el ejercicio 2024 acumuló 135.375.023 pesos. El nivel de riesgo, por lo tanto, es crítico. Y en total su administración son 233 millones de pesos. La de Enríquez, que fue un escándalo, tenía 127 millones. Toño Ochoa la duplica. Con esto cierro este pequeño bloque. Espero no haberlo distraído con tanto número. Vamos a una pausa, no se vaya y regresamos. Guerra total por los archivos de Epstein. Lo que vimos en el Congreso de Estados Unidos no fue una audiencia normal, fue una guerra total. Les cuento, la fiscal Pam Bondi compareció para explicar qué está pasando con los archivos de Epstein y lo que presenciamos fue una fractura absoluta en el corazón del poder de Estados Unidos. Por un lado, escuché a los demócratas lanzar acusaciones gravísimas. Aseguran que Bondi está ejecutando un encubrimiento masivo diseñado específicamente para proteger a sus aliados políticos. Denuncian que se están tachando nombres clave de hombres poderosos, mientras se vulnera la privacidad de las víctimas. Incluso surgió el escándalo del Burn Book, la sospecha de que el Departamento de Justicia vigiló a los legisladores que se atrevieron a investigar los archivos. Pero, del otro lado, la defensa de Bondi es igual de feroz. Ella y sus aliados sostienen que esto es una hazaña administrativa, que han procesado un volumen histórico de 3 millones de documentos en un tiempo récord, algo que nadie había querido hacer antes. Para sus defensores, Bondi no está encubriendo a nadie, sino limpiando un sistema que estaba paralizado por la política. ¿Qué me queda claro después de ver este choque?
que la justicia para las víctimas de Epstein ha quedado atrapada en una grieta política insalvable. Mientras unos ven eficiencia técnica, otros ven protección al poder. Al final, lo que presenciamos en la comparecencia de Bondi fue un país dividido que ni siquiera se pone de acuerdo en cómo leer la verdad. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por seguir en sintonía del cabaret. Aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente que eventualmente nos da like, nos comparte, nos critica, nos comenta, pero también nos pide que toquemos cierta información, incluso nos alerta de ciertas situaciones que están sucediendo no solamente en el gobierno de Durango, sino en algunos municipios. Pronto por ahí va a tener información de algunos municipios que por ahí se están pasando de rosca algunos alcaldes, algunos cabildos. Pero mire, rápidamente quiero aprovechar y mandarle un saludo desde aquí a mi querido amigo Sergio Delgado, mi querido Rojillo de corazón, le mando un gran saludo. Y Sergio Delgado próximamente se va a manifestar en el Congreso. Él trae un proyecto por el cual en el Instituto de Cultura, en años pasados, se encargó de promover el tema de las serenatas, los tríos, las trovas. Entonces, los Reyes de la Serenata, si no me equivoco, es su proyecto. Y ya ha tocado muchas puertas. Pronto se va a manifestar, no quiero quemar aquí su intervención. Entonces, aprovecho para mandar un mensaje a las autoridades, al director de Cultura, al propio gobernador, por ahí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a mi querida amiga Carla Obregón. Digo que me parece que lo han bateado a mi querido amigo Sergio. Ha ido a solicitar el apoyo y considerar y reconsiderar los apoyos que en cultura se le daban a los Reyes de la Serenata. Vamos a ver, próximamente va a manifestarse. En este contexto, aplaudo y celebro que Sergio ahí esté dando esa batalla y desde aquí le mando un saludo. Próximamente estaremos pendientes de sus manifestaciones para desde aquí también apoyar con mucho gusto a difundir estas quejas muy válidas desde el tema de cultura. Y en este contexto, el día de hoy, también un querido amigo, Pancho Franco, en el Cabildo de hoy, al respecto de lo que se hace en cultura para ahora, para el tema del Festival Ricardo Castro, en su momento para el Festival Revueltas, que de revueltas no tiene nada, y cómo han ido decayendo los actos de cultura en la ciudad, en el municipio. Me parece que lanza un llamado de atención y es justo en el mismo tenor en el que Sergio Delgado se ha manifestado en diversos espacios. Me parece justo lo que hoy dijo Pancho Franco para tomar en cuenta en cultura. Escuchémoslo. La responsabilidad con la agenda cultural. Muchos artistas de Durango se sienten descuidados, se sienten desatendidos porque pues han manifestado que la agenda cultural la sienten más que es de pan y circo, de tener artistas de fuera y siempre pueda poner pues, una cabeza formalmente a la dirección de arte y cultura. Nosotros hemos demostrado con responsabilidad que somos más que una posición alternativa, que sí señala, pero que también respalda. Por eso hemos respaldado la creación de nuevos institutos. Sin embargo, hacemos un llamado para que se atienda a los que ya existen, porque algo tan importante como el arte de la cultura, que ya tiene varios meses sin una cabeza formal, es una muestra pues de que obviamente no es una de las prioridades del gobierno. Por eso Interesante lo que dice Pancho Franco al respecto. Este trienio en particular, el sexenio, con esto de que se sienten dos divos cantantes del norteño, ahora resulta que todo tiene que ser eh, este tipo de folclore. Y me parece que es justo el llamado de atención que hace Pancho al abrirse a diversos espacios, pero darle prioridad a los actores locales, a la gente de cultura en lo local, a nuestros artistas locales. Y no hablo de el dueto Miseria, porque pues ya para Miseria es mucho lo que estamos pagando, ¿no? Me parece que hay un gran cúmulo de artistas locales que pueden darle realce a los festivales, al Revueltas en estas épocas, perdón, en las épocas de octubre, o al Ricardo Castro, que es en estas épocas de Semana Santa, que han sido olvidados. Algo está pasando en los institutos de cultura, en las áreas de cultura, que los propios artistas están levantando la voz y no se les haga extraño.
que ya no solo sean, levanten la mano ni alcen la voz, ¿no? Sino que haya otro tipo de manifestaciones al respecto. Celebro lo que Pancho Franco ha dicho al respecto. Y mire, pero toquemos el tema que me parece que hay que darle mayor profundidad y he hecho mano de mi querido amigo Víctor Montenegro, y ahí usted ve en la pantalla, titula una columna que me parece interesante seguirla. La denomina Dinamita cuando protestar se vuelve delito. Y me parece que hace un análisis muy puntual, a reserva de que próximamente Víctor y yo tengamos una charla, incluso esté aquí en vivo para platicar con usted y conmigo. Me parece que hemos dejado de lado este asunto y los actores políticos se han ido como que no quieren ver el asunto. Muy pocos se han pronunciado al respecto. Ni Morena, ni PT, ni Verde, que eventualmente son los que en estos momentos aquí en Durango defienden cuestiones progresistas, se han manifestado. Eh, Vaya usted a saber por qué. Lo primero que hay que destacar, que también Víctor lo ha señalado en diversos foros, es qué casualidad la rapidez, esta rapidez con la que actuó el gobernador y rápidamente, que aparentemente esto es una queja sobre un despido injustificado de algunos trabajadores de una empresa denominada Sotomex, se manifiestan y cobijados con una organización que ya tiene años eh, respaldando movimientos sociales de abusos a derechos de indígenas, de campesinos, sobre todo con el tema de sus recursos naturales, en este caso por los derechos laborales de algunos individuos que fueron despedidos de manera injustificada, según el alegato de ellos. Pues me parece curioso que rápidamente el Ejecutivo haya intervenido a petición, y esto hay que dejarlo claro, porque si no, no se entendería de esta manera, de los empresarios. La empresa es Otomex, que en otra, más adelante hablaremos, que ni siquiera tributa en Durango, que ni siquiera forma parte de el pago de impuestos en Durango, y que sea la que le haya solicitado la intervención al gobierno para que de manera caciquil le quite de encima a los rijosos que están pidiendo atención sobre la violación de sus derechos laborales. Entonces, punto número uno, qué rapidez para actuar. La columna, ¿qué dice al respecto, Víctor Montenegro? Porque esto ya tiene más de una semana. Ya Monseñor Raúl Vera López también se manifestó en 2 ocasiones, hizo un llamamiento e incluso pidió en una homilía por los manifestantes. Hay que recordar que Monseñor Raúl Vera es alguien muy destacado en el tema de la defensa de los desposeídos, la defensa de los derechos humanos, y me parece que pasó de largo de muchos, entre comillas, activistas, de muchas asociaciones que se dedican a defender derechos humanos, incluso, insisto, de personajes políticos que hoy pasan de largo y no dan la cara, no se manifiestan. Entonces, una empresa le pide al gobernador, quítame de encima a unos rijosos que están haciendo olas. Monseñor Raúl Vera critica este asunto, defiende a los que fueron agredidos, detenidos, que incluso hay manifestaciones de que gente que ni la debía ni la temía también fue detenida con uso de violencia y abuso de poder, y entonces me parece que eso es un llamamiento a que prestemos atención al asunto. ¿Qué dice Víctor Montenegro y que destaco en su columna del Siglo de Durango del día de esta semana? Dice, hay momentos en los que el poder revela su verdadera naturaleza, no por lo que dice, sino por la forma en que actúa frente a quienes causan incomodidad. Sí. Entonces, qué casualidad que los empresarios le piden la intervención al gobernador. Qué casualidad que él hace un año con el Limones no actuó de la misma manera, no se envalentonó como ahora. Lo de Dinamita en Gómez Palacio, hoy, dice Víctor Montenegro, no es solo un conflicto laboral ni un expediente judicial, porque ya ahora les fincaron incluso delitos que tienen que ver con delincuencia organizada y por eso se atrevieron a abusar de su poder y llevarse los detenidos. Esto también tiene que ver con el blanco de un gobierno que eligió la fuerza, ¿no? Cuando antes optó por encubrir o ser encubridor y guardar silencio en casos de verdadera extorsión, porque
ya les fincaron delitos de extorsión. Cuando el Limones, la CATEM y varios actores políticos que además estuvieron en las campañas políticas de Leti Herrera, de Esteban Villegas, de hoy Betsabe Martínez Arango, pues me parece que es lamentable que además Betsabe sale en las fotos siempre con cara de what, ¿no? No tienen idea que les hace mucho daño salir ya ahí apadrinadas por Esteban Villegas. No tendrán conciencia de que Esteban Villegas es un lastre para su imagen. Bueno, ahora los invito a ver y a seguir una cuenta de un activista social y un comunicador que se está destacando en redes sociales porque está levantando la voz y sacando la cara por la organización de este sindicato que está defendiendo los derechos laborales de estas personas. Vamos con Pablo Ruiz, una cápsula que me parece interesante. Síganla ustedes en redes. El movimiento ya no tiene razón de ser y traen conflictos que son laborales. Oh, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Lo que vivimos en Durango parece sacado de la ley de Herodes. Una película mexicana de 1999 que reflejaba la cruel realidad de la política de aquella época. Varguitas, el personaje principal, era un tipo buena onda que por azares del destino se convertía en presidente municipal de San Pedro de los Aguaros. Y ahí se convertía en un tirano, corrupto, autoritario y violento gobernante. Varguitas, cuando la ley no le convenía, arrancaba las hojas de la Constitución. Humillaba, extorsionaba y violentaba a su pueblo argumentando que era por el bien del mismo pueblo. Cuando alguien alzaba la voz, era silenciado, era preso o se le fabricaban delitos. Esta película es ampliamente recomendada, una comedia sátira que lamentablemente en Durango hoy es una realidad. Y es que el gobernador Esteban Villegas sigue al pie de la letra la forma de gobernar de Varguitas, la ley de Herodes. Dos opciones, o te chingas o te jodes. Su autoritarismo, su vanidad, su violencia, es evidente. En los últimos meses, Esteban Villegas ha querido imponer su ley a toda costa. Hoy quiere crear una estatua. Quiere construir la estatua más grande de Francisco Villa para satisfacer su vanidad, sin importarle que ya existe una estatua muy bonita que representa mucho para el Estado y él atenta contra el patrimonio histórico de Durango. Hace unos meses, a Anabel, una civil, fue levantada de su casa, estuvo desaparecida y después de forma reburujada se le construyen ahí una carpeta de investigación y es acusada de secuestro de forma poco clara. En nombre de Dios, es detenido un periodista para silenciarlo. Y en Dinamita, como es Palacio, se detiene a trabajadores que defendían sus derechos laborales y que han luchado por los derechos humanos y por los derechos de su pueblo. Hoy los acusan de extorsionadores. Algo muy triste. Esteban Villegas gobierna con la mentira, con el engaño, para hacer creer que todo lo hace en nombre del desarrollo de un Estado que vive abandonado, que vive de cuentos chinos. Los trabajadores de Dinamita Durango no son secuestradores. El pueblo de Durango tiene el derecho a estar informado y saber que estas personas son trabajadores como tú y como yo, que se ganan la vida en un estado donde es difícil poder salir adelante, donde los derechos humanos no se respetan y donde un gobierno sigue aplicando día con día una ley de Herodes, autoritaria, violenta y corrupta. Ya no queremos gobiernos como el de Varguitas y queremos que Durango esté informado. Que sepan que los trabajadores de Dinamita Durango no son delincuentes, son trabajadores a los que Esteban Villegas les está arruinando la vida. Y queremos que el gobierno federal intervenga. No más un Varguitas gobernando. Por eso Esteban Villegas es catalogado como el peor gobernante. Y necesitamos estar unidos e informados, porque Durango merece un mejor porvenir. Un activista y ahorita está en redes sociales, véalo. Lo transmitimos aquí porque a mí me encantaría que hubiera una cobertura en los medios oficiosos y oficialistas, usted sabe, las focas aplaudidoras, que me parece que dejan mucho que desear cuando hablan de una manera parcial sobre este caso. Yo, como otros periodistas, en el caso de Víctor Montenegro, que es quien me he referido en su columna, sígalo porque trae puntualmente el caso, me parece que falta mucha información, pero sí llama la atención la forma en que están acusando, como dice también Pablo Ruiz, a los manifestantes, cómo actuó la autoridad, de qué manera actuó y la manera tan valentona en la que salió a aplicar la ley rápidamente Esteban Villegas. Además habló ahí de los casos que a todos nos tienen conmovidos, el caso Anabel, el caso de Mario el Alacrán, ahorita en Nombre de Dios, que Nancy Vázquez no se queda atrás,
Es una fichita. El caso de Dinamita, y hay otros tantos por ahí que están pasando por la autoridad como impune. Me parece también muy ilustrativo, no se me había ocurrido hasta hoy, el tema de esta simbiosis que hace de Varguitas y Esteban, ¿no? Pues la villegada de esta semana es esta actitud porril a la que ya nos tiene acostumbrado. Pero mire usted, ahora vayamos a la siguiente lámina, que es otro de los artículos de Víctor Montenegro, que en Infoinfusión, que es uno de sus espacios donde escribe, me parece que no tiene desperdicio, porque lo que escribe, para ir cerrando este tema, al menos en este bloque, dice Víctor Montenegro, empresa que apoya a Esteban Villegas, es decir, Sotomex, en caso Dinamita, es de Coahuila, en la comarca lagunera. En medio del conflicto registrado, dice Víctor Montenegro, en la comunidad de Dinamita, en Gómez Palacio, el gobernador Esteban Villegas ha reiterado su postura de respaldo a empresarios y a la inversión en Durango. Esto vamos a poner entre comillas, ¿no? Porque acuérdense que le pusieron pancartas, lo fueron a acusar con el gobierno federal y no fue hasta que hubo una denuncia ante instancias federales por los casos de extorsión de la CATEM, en donde el principal obstáculo para ellos siempre fue el gobernador. Cierro estas comillas. Sin embargo, la empresa señalada en este caso, Transportes Industriales Sotomex, tiene su domicilio fiscal en Torreón, Coahuila. A ver, quiero ver aquí a Rosas Palafox, ¿no? Porque acuérdense que también habían dicho que los empleos de todas las empresas que tenían aquí 30,000 empleos los generaban en otro lugar. Bueno, entre sus principales directivos se encuentran Heriberto Montoya Delgado en el área comercial y operativa, María Dolores Montoya Delgado en logística y finanzas y Diana Montoya Delgado en la administración, lo que refuerza su carácter de empresa familiar en Coahuila. Sotomex, dedicada al transporte de materiales peligrosos y carga minera, es una empresa que opera en diversas entidades del país, pero cuya base fiscal e inversiones principales se encuentran fuera del estado, específicamente en territorio coahuilense. Y remata con esto Víctor Montenegro. Mientras el gobierno estatal ha argumentado que actúa en defensa del sector empresarial ante presuntos actos de presión, el caso ha generado cuestionamientos debido a que la empresa involucrada no tributa en Durango, pese a desarrollar actividades en la región lagunera del estado. Ahí tiene usted. Es un uso de fuerza extremo propiciado por la queja y la petición de una empresa avecindada en Coahuila que abusó de los derechos laborales en Dinamita Gómez Palacio. Le dejo esto a usted a su juicio. Vamos a estar pendientes de este caso, del caso de Mario el Alacrán, ahí en Nombre de Dios también, que hay que levantar olas en el gremio, porque hoy están felices las focas aplaudidoras, claro, pues están muy cómodos aplaudiéndole a Esteban, ¿no? Aplaudiéndole a Betsabe, la tramposa del maratón de La Laguna, aplaudiéndole a Toño Ochoa, pero esto no termina hoy, termina pronto. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya, y regresamos para hablar de un tema internacional que le prometí al inicio, que tiene que ver con la historia del intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica. Volvemos enseguida. Morena y la clase media. El giro de Claudia Sheinbaum. La relación entre Morena y la clase media ha sido, por años, una asignatura pendiente. Mientras López Obrador centró su apoyo en los sectores populares y desconfió de la mentalidad clase mediera, paradójicamente logró entenderse con los grandes dueños del dinero. Bueno, les convenía. Sin embargo, en ese esquema, el pequeño y mediano empresario quedó en el olvido, sin puentes reales con el poder. Esto representa un riesgo crítico. Las grandes empresas solo generan el 30% del empleo en México. El 70% restante depende de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que han sobrevivido entre trámites y falta de diálogo. Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia un giro estratégico. Proveniente de la clase media ilustrada, la presidenta entiende que no habrá reducción de pobreza sin inversión privada y crecimiento sostenido. La señal de cambio es clara: la creación de 32 consejos promotores de la inversión para integrar a pequeños y medianos empresarios de todo el país. Es el primer paso para reconciliar la 4T con los sectores medios. Me parece que es una política acertada y no se trata solo de mera política, es una necesidad económica vital para el futuro de México. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de vuelta, queridos amigos.
ya para ir cerrando el programa de hoy, como se lo prometí, el tema internacional ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por la actitud beligerante, hostil, y la verdad que ya pasaron 3 semanas, vamos a iniciar la 4ª semana, y Estados Unidos está mostrando debilidad ante Irán, aunque lo niegue, aunque trate con sus chistoretes, malos chistoretes, por cierto, Donald Trump de decir lo contrario. Los iraníes están resistiendo y están colapsando el comercio mundial de petróleo y con ello impactando las economías del mundo. Trump tramposamente le quitó el apoyo a la OTAN, a Europa, para el tema de defender a Ucrania y lo dejó a merced de Rusia. Porque al final de cuentas, el otrora imperio ruso con Putin quiere volver a restablecer sus límites geográficos. ¿Por qué? Pues porque Rusia era dueño de Ucrania y pertenecía, al menos la región del Donbass, Crimea y Sebastopol, pertenecían al imperio ruso. Punto. Y porque Taiwán está siendo objeto de la amenaza de China en su región. Y entonces, para acabar pronto, la nueva doctrina Monroe es una reconfiguración geopolítica, un nearshoring político en el cual hoy estamos conviviendo. Lámina que sigue. Momentos sublimes en este contexto de la CIA en Latinoamérica. ¿Y qué decía al respecto Henry Kissinger sin rubor? Porque él fue el arquitecto de la política intervencionista de Estados Unidos a través de su brazo armado en el exterior, que era la CIA. La acción encubierta no debe confundirse con el trabajo del misionero. Nosotros no vamos a apapachar a la gente ni ayudar a los derechos humanos. Vamos a explotar los recursos, nuestros intereses, el petróleo, las riquezas mineras, las riquezas marítimas, el gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay que confundirlo con una labor de misionera y de llevar desarrollo y prosperidad a las comunidades. No, es explotar los recursos naturales. Punto. Y entonces, aquí usted puede ver en la pantalla a un Henry Kissinger con Nixon, que fue una dupla de oro, ¿no? Porque Kissinger y Nixon invadieron Camboya, estuvieron apuntalando y perdieron la guerra de Vietnam prácticamente, y además invadieron o estuvieron apuntalando los golpes de Estado en Chile en el 76, en el 73, contra Salvador Allende, instigaron el golpe militar también en Argentina con Videla, que acabamos de cumplir 50 años, que ahorita hablamos al respecto. Entonces, esto para México, esta reconfiguración de los halcones, los duros del poder, la CIA, los boinas verdes, la mezcla de CIA y boinas verdes, pues no es una buena noticia para México, para Latinoamérica también. Por eso hemos visto este intervencionismo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay un intento de desestabilización en México desde el 2018 a la fecha. ¿Por qué? Porque dimos un vuelco político con López Obrador a un modelo económico que no es afín a los intereses de Estados Unidos. Se les trataron de imponer límites en minería, en petróleo, en electricidad, en recursos hídricos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la actividad de la DEA con agentes en nuestro país. Entonces, pues claro, hay un intento de desestabilización a través de sus organizaciones, como es la DEA, como es la CIA, como es el FBI. Punto número 1. Otros momentos sublimes, no solamente en los últimos años en México, y para eso pido la siguiente lámina. Recordémoslo, cómo han trabajado codo a codo, palmo a palmo, en acciones de cooperación, tanto que hoy se critica a la presidenta Claudia Sheinbaum porque vieron a portaaviones o vieron aviones o que las acciones que se acaban de realizar contra el Mencho o actividades que se están realizando de capacitación, bueno, siempre ha habido esa, entre comillas, cooperación. Bueno, usted puede ver ahí en esas imágenes a su derecha al presidente Reagan con López Portillo, puede ver a Echeverría con Nixon, puede ver a Miguel de la Madrid con Reagan, cuando dimos nosotros este bandazo hacia el modelo neoliberal, al consenso de Washington. Usted puede ver a George Bush padre con Salinas, los arquitectos del Tratado de Libre Comercio, el TELCAN, hoy TEMEC, que se está renegociando, por cierto, a Bill Clinton con Salinas, que si no le hace la barba Salinas a Clinton, no se firme el Tratado de Libre Comercio en 93. Nadie esperaba que Clinton ganara a Bush, y ganó.
Pero el demócrata tenía sus propios conflictos con Mónica Lewinsky y un impeachment al cual estaba siendo objeto, que tuvo que apoyar a México y firmar el tratado. Bueno, México ha sufrido grandes raspones de soberanía cuando los gobiernos, Nixon, Reagan, Bush Jr. y el primer periodo de Trump, vieron a México como una inestabilidad. ¿Por qué somos un objeto de inestabilidad para ellos? Simple. Tenemos una frontera sin control, entre comillas, de 3.200 kilómetros o más. Nos viene bien recordar libros y columnas de Manuel Buendía, quien reveló y divulgó las andanzas de la CIA en México. Tampoco debemos olvidar y soslayar que la CIA es el ejército operativo de la Casa Blanca al exterior. Dentro de Estados Unidos es el FBI y fuera de Estados Unidos es la CIA. Y para temas de narcotráfico es la DEA y la CIA. Que esto funciona al margen del Congreso de Estados Unidos. Por eso es que son tan poderosos, porque tienen picaporte con el presidente y en algunos casos hasta superan al presidente. De ahí el asesinato de Kennedy y Allen Dulles, aquel controversial jefe de la CIA que tuvo mucho que ver en el asesinato de Kennedy. ¿Cuál es la función de la CIA? Imponer dominación americana en otros países utilizando técnicas y tácticas que van desde la capacitación ideológica de políticos y fuerzas de seguridad hasta el derrocamiento de gobiernos, para decirlo así de sencillo. Lo que acaba de pasar en Venezuela, lo que tratan de hacer hoy en Cuba. Aquí vamos a hablar desde los Chicago Boys y Milton Friedman para el tema del modelo económico, hasta la política prohibitiva punitiva contra las drogas. Lámina que sigue, número 13. Ya para ir cerrando, estos otros momentos sublimes de la CIA en Latinoamérica. ¿Usted recuerda Guantánamo, Cuba y el desastre que fue para Estados Unidos Bahía de Cochinos en el 61? La esperanza de los hispanos, de los italoamericanos que estaban amafiados, que le dieron el triunfo en la elección a John F. Kennedy en el 60, esperaban que recuperara Cuba para los norteamericanos, que derrocaran a Fidel Castro. Solamente en 3 años o menos, en lo que duró JFK, John Fitzgerald Kennedy como presidente, hubo 20 atentados contra Fidel Castro. El desastre de Bahía de Cochinos fue algo que no le perdonaron a John F. Kennedy. Posteriormente fue asesinado. ¿Se acuerdan de lo que fue el asesinato de John F. Kennedy y de la trama que se urdió para inculpar solo a Lee Harvey Oswald y luego asesinarlo ahí a las afueras de la estación de policía de Texas? ¿Le suena el caso Colosio en México? El problema con el caso Colosio en México es que Mario Aburto quedó vivo y no lo pudieron matar en el acto de Lomas Taurinas. Lee Harvey Oswald lo mataron luego, pero fue un asesino solitario. ¿Se acuerdan de la intervención directa de la CIA en el golpe de Estado en Chile y el asesinato de Salvador Allende en el 73? O más adelante, o más atrás, perdón, los 50, ahí a su extremo superior izquierda. En México, el golpe de Estado en Guatemala con Jacobo Arbenz en el 54, la United Fruit Company, que era el dueño de todas las tierras que cultivaban plátano, y que cuando Arbenz llegó con ideas para expropiar tierra y devolvérselas a los agricultores, no lo permitió la United Fruit Company y le pidió a la CIA que interviniera y que derrocaran a Jacobo Arbenz. Fue asesinado. ¿Se acuerdan de que en México el escándalo Irán-Contra, en el cual estuvo involucrado Kiki Camarena, estuvo involucrado nuestro querido periodista Manuel Buendía y los padres de los cárteles modernos en México, que son, ahí los tiene usted abajo, Neto Fonseca, Caro Quintero y Félix Gallardo, que además ellos mismos habían amenazado a Buendía? Bueno, ¿se acuerdan que en México el escándalo Irán-Contra estuvo apadrinado por la CIA y por estos individuos, y que la CIA orquestó entre 1985 y 86, con el cual la administración Reagan facilitó secretamente la venta de armas a Irán, curiosamente, para la revolución sandinista? Y hay que recordar en los 80s este capítulo, la guerra de Irán contra Irak. Estados Unidos creó a Saddam Hussein para derrocar a Irán. Claro, luego ya no les convino a Saddam Hussein y le hicieron la tormenta del desierto en los 90s y lo derrocaron hasta el año 2000, ¿no? Pero en los 80s lo financiaron para pelear con Irán.
y mantener el control de los pozos petroleros de Kuwait, Irak y toda la parte poniente-oriente del estrecho de Hormuz, que hoy está siendo afectado por Irán. ¿Se acuerdan del asesinato de Manuel Buendía y posteriormente del asesinato de la DEA de Kiki Camarena en el 84 y el 85? Esto nos lleva a la lámina siguiente, que va a ser controvertida, queridos amigos, rápidamente, la número 14, y con lo cual quiero ir cerrando ya el programa el día de hoy. Y aquí voy a hacer una recomendación del libro de el que dirige Código Magenta, Ramón Alberto Garza, Dinastías. Podemos estar o no de acuerdo en su forma de hacer periodismo, en su línea editorial que maneja, Código Magenta como periodista, pero el libro está muy bueno, léanlo, Dinastías, la confrontación entre Echeverría y los Salinas. Bueno, esto me lleva a analizar esta lámina que titulo yo Los duros del sistema en México. El único que falta ahí, que ya no está con nosotros, bueno, ahí aparece también Echeverría, del lado izquierdo superior con Fernando Gutiérrez Barrios. Al centro, don Fernando Gutiérrez Barrios, que dejó de existir por ahí en el 2007, dejó de ser secretario de Gobernación de Salinas en el 93, principios del 93, y ahí se le descompuso la presidencia imperial de Salinas. Llegó el asesinato de el cardenal Posadas, llegó el tema del secuestro de Harp Elo, llegó el nombramiento de Colosio, el ejército zapatista, el berrinche de Camacho, la contracampaña de Camacho y Colosio y el asesinato de Colosio y luego el asesinato de Ruiz Massieu por si faltaba algo. Bueno, uno de los duros del sistema, el padre de esta relación muy perversa entre México y la CIA, que está muy bien documentada por Ramón Alberto Garza en Dinastías, pues es la piedra angular de Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Que dónde comienza esta intervención de la CIA en México, particularmente en esta época de mediados del siglo XX para acá? Pues con López Mateos. Su secretario de Gobernación era Díaz Ordaz, que fue luego su presidente, el siguiente presidente. Y luego el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz fue Echeverría, que era el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz. Y quien estuvo ahí como piedra angular fue don Fernando Gutiérrez Barrios. Y usted ve a 4 animales políticos, 4 personajes políticos, que la pregunta que yo lanzo aquí de una manera provocativa, ¿por qué siguen vigentes en el sistema político mexicano 4 de estos animales políticos? De izquierda a derecha y abajo, Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett Díaz, Manlio Fabio Beltrones y Dante Delgado Ranauro. ¿Qué tienen en común estos 4 políticos? Además de ser políticos que además están muy entrampados políticamente unos contra otros, pues que vienen de una misma línea de don Fernando Gutiérrez Barrios. De una u otra manera ellos coincidieron con don Fernando Gutiérrez Barrios en su juventud, en sus pininos como políticos, en la Secretaría de Gobernación y en las oficinas de la Presidencia de la República. La forma en que se expresa López Obrador de don Fernando Gutiérrez Barrios dice mucho. Bartlett, secretario de Gobernación, ahorita que estábamos hablando del momento en que Kiki Camarena es asesinado y los cárteles de la droga mexicana eran dirigidos por estos 3 personajes como Caro Quintero, Neto Fonseca y Félix Gallardo, no se entendería con Bartlett. La elección de Salinas no se entendería por Bartlett. Manlio Fabio, que ha sido acusado por el propio Alito Moreno de ser uno de los asesinados, de los que están dentro del complot con el cual fue asesinado Colosio. El mismo Luis Donaldo Colosio Rojas, que ha dicho que él nunca fue el amigo que dice ser Manlio Fabio de Colosio, su papá. Y termino con Dante Delgado, que él, cuando don Fernando Gutiérrez Barrios se incorpora al gabinete de Salinas, deja de ser el gobernador de Veracruz y toma él la posición de gobernador de Veracruz y dentro del PRI. Entonces, ¿qué tienen en común estos 4 animales políticos, personajes políticos, y por qué están vigentes todavía el día de hoy? Qué casualidad que los 4 emanan de una figura que fue emblemática, poderosa, y que estuvo metido en estos círculos de
alocución, de intercambio, de connivencia con la CIA y los Estados Unidos y los embajados de Estados Unidos para el manejo político y además del poder político y del crimen organizado en México. Allí tiene usted estos 4 animales políticos. Cierro el programa el día de hoy básicamente con AMLO y el viraje a la izquierda. La última gráfica, le recomiendo, ahora que vamos a entrar a un periodo de vacaciones, de asueto, de descanso, le recomiendo ese documental que está ahí a su derecha, está en la Deutsche Welle, la cadena de televisión alemana, pública, en memoria Henry Kissinger. En memoria de Henry Kissinger. Sacaron un documental, este documental es filmado en 2008, Kissinger tendría alrededor de 90 años, él murió en el 2023, si no me equivoco, de 100 años. Las preguntas que nos debemos hacer y que le recomiendo ese documental es: ¿quién coordina las políticas antidrogas desde los años 70 con la política punitiva que inauguró Nixon? La CIA. ¿Quién inventó, diseñó y prohijó el narcotráfico hasta nuestros días? La CIA y la DEA, el Departamento de Estado y los norteamericanos. Pues al final la demanda está allá y los dólares están allá. ¿Quién es el principal consumidor demandante de drogas y narcóticos? El 15% de la población de Estados Unidos, que alrededor de 300,000 personas. 300 millones de personas. 300,000 personas, perdóneme. ¿Cómo opera la CIA y Estados Unidos en Latinoamérica? No son misioneros y actúan de manera encubierta. Apoyan asociaciones civiles, organizaciones políticas, partidos como Vox en España, la ultraderecha como la de Milei en el Partido Popular en España o la extrema derecha de Milei en Argentina. A través de los Chicago Boys o gente que está educada en sus universidades. Y claro, los intercambios que hay entre policías militares para la política prohibitiva de antidrogas. Básicamente, eso es lo que quería recomendarle el día de hoy. Insisto, le recomiendo el libro de Dinastías, no lo traje hoy, no lo encuentro. Dinastías de Ramón Alberto Garza. Le recomiendo este documental. Y yo terminaría, solo para cerrar y darle colofón a este programa, con, ahora que se cumplen, esta semana se cumplieron el día, si no me equivoco, el 23 de marzo, el día 22 de marzo, se cumplieron 50 años del golpe militar, hablando de la intervención de la CIA, de Videla y sus militares en Argentina. Ha habido mucha polémica por el papel de Messi, de muchos deportistas, activistas que hoy están tolerando la actitud de la FIFA, prohijando los intereses económicos y a gente como Donald Trump y los dictadores árabes con tal de ganar dólares. Y pasa de largo la opinión y el contraste que en su momento marcó alguien muy controvertido. Para muchos, alguien que no es un personaje muy vendible, muy dúctil, pero que siempre fue un renegado, pero fue el mejor del mundo y para mí, por mucho, el mejor jugador del mundo, que solo es equiparable a Pelé, que Pelé está en otra dimensión, desde luego, y sin embargo lo comparan con un Messi que la verdad carece de esta formación política y del tiempo que vivió Maradona. Lo invito a que vea este video que retrata, desnuda una visión de pueblo de Maradona que nunca la perdió y que por eso fue perseguido por la FIFA y por eso fue odiado por los poderosos de la FIFA. Adelante con ese clip. Yo no le hubiese dado el perdón a los militares. Esto es algo que yo tengo de hace mucho tiempo y que me parece una barbaridad que lleven a Macera a un programa de televisión. Me parece una barbaridad que no tiene perdón que lo aplaudan a Videla cuando entra a una iglesia y lo sacan como si fuera un fenómeno, como si fuera que tenemos que estar a disposición de ellos. Me parece una barbaridad. Somos desmemoriados, somos un montón de cosas que por ahí nos achacan los de afuera y a veces tienen razón. Nosotros los militares los indultamos, todo, pero hacemos muy rápido de mandarla en cana a la mujer de soldado. Eso sí somos unos fenómenos, rápido, vamos a matarla, total, les rimos, no pasa nada. Pero lo de los militares, 30.000 desaparecidos y nadie dijo nada. Entonces esto quiero decir, que cuando nosotros, el concepto era que nosotros, cuando la vemos a la Argentina desde afuera, la vemos con mucha más tranquilidad. Y acá no nos damos cuenta de un montón de cosas.
Mirá qué bueno que seremos argentinos, que a uno que mató 30.000 tipos le hacemos una sentada. Lo tenemos que romper la cabeza. Yo no estoy a favor de la violencia, pero qué bueno que seremos. Una sentada, madre de Dios, madrecita. ¿Me entendés? Como si nosotros le fuéramos a hacer daño con una sentada. Y le sacaban el hijo, le metían un tiro en la cabeza, lo tiraban de un helicóptero. Los militares seguramente. No me cabieron, no me caben ni me caberán jamás. Nos mataron a 30.000. ¿Hiciste algún desplante alguna vez? ¿Te invitaron alguna vez? ¿Videla te pasó por...? No, Videla, un bicho vigilante, me mandó a cortar el pelo, saliendo campeón del mundo en el 79. No a River en ese momento y era... ¡Boom! ¿Viste? Le habían hecho la cancha a los militares, un quilombo bárbaro. Había todo un quilombo. En el 81 todavía era muy fresco toda la historia esa. Muchos dirán que a mí me pegaron en todos lados. Tuve muchos problemas, pero en la memoria no me pegaron. O sea, en el 81 todavía estaba Lacoste del lado de River. Entonces era como un apriete que te hacían que si no firmabas para River, no firmabas para nadie. Tomá, Lacoste. ¿Qué me venía a contar a mí? La gente del mio paese è la migliore del mondo y la mia bandiera è la migliore del mondo. 30.000 sono desaparecidos en el mio paese y sono stati indultati. No, perché io de acá no, mai, buchón de la policía jamás. Espione, mai, neanche si tengo la pistola, no. Oye, Mai ¿por qué no queda? Ya estuvimos demasiado callados con los militares. Que no podíamos decir ni hola, que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana, que te bajaban de los colectivos. Sí, eso también lo viví yo, porque yo vivo en Fiorito. A mí se ve Madrid no puedo hablar. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27.000 veces los militares en el puente de la Noria con mi viejo. Y no sabíamos si llegábamos a casa. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar ahora? ¿Quién me lo prohíbe? La luchadora. Todos tenemos que estar con ella. Y lo que no quiere estar es porque se hacen los giles. Diego, ¿qué representa la lucha de las abuelas para vos? Es la reivindicación de todos los argentinos que queremos saber la verdad. Nosotros no los vamos a perdonar. No los vamos a perdonar. No, yo no quiero ningún pacto de nada. A mí que no me venga a hablar de ningún pacto. No, yo no tengo pacto, señor. A eso no se lo dedica. A los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a esos que quieren la Argentina del cara de tortuga, a eso no se los dedica. En situaciones especiales, en situaciones normales, yo creo que hay que defender siempre lo que uno siente, y lo que sentimos los argentinos hoy es la democracia pura que creo que nos merecemos. Correcto. Aquí hay un pueblo que va a ir a Plaza de Mayo, vos estás trabajando, pero estás para sumarte a él. Por supuesto, porque me siento muy argentino y siento los problemas de los argentinos, y por eso defiendo todo lo que quiere el pueblo, seguramente. No me siento un héroe, sino me siento un argentino más. Clarito y simple. Gracias, Diego. Al contrario, gracias. Me pareció, estamos de vuelta, queridos amigos. Interesante, ¿no? Podrá caerle bien o no Diego. Para mí es un gran personaje. Justo 2026 se van a cumplir el 21 de junio 40 años de el golazo, el mejor gol de la historia de los mundiales. Y justo este 2026, pero en marzo, 50 años del golpe militar en Argentina. Ya lo vio, en palabras de Diego. Admiro su posición. Lo respeto como nunca se dobló, y siempre apoyó a equipos chicos y a la gente del pueblo. Entonces eso hay que destacarlo. Destacarlo también cómo lo patearon, cómo lo agredieron, cómo con todo y eso siempre fue el mejor y siempre les demostró en la cancha con hechos lo que era un gran jugador. Si en aquellos tiempos hubiera jugado Messi, no creo que hubiera soportado una sola patada de Gentile en el Mundial 82. No creo que lo hubiera soportado. Pero bueno, hablar de Diego luego nos llevaría, o de fútbol nos llevaría a otro programa enterito, facilito. Pero quería yo dejarlo ahí y dejar patente por qué en Argentina
siguen considerando, y aún más hoy con el saludo que le dio Messi y al reírse de los chistoretes estúpidos que hizo Trump, racistas contra latinoamericanos, contra gente que habla el idioma español, riéndose ahí Messi, risa nerviosa, que además no sé por qué lo saluda y está ahí presente para aguantar esas tonterías, solamente porque Milei lo llama. Entonces, nada más paso este clip para que se dé la gente cuenta por qué en Argentina aman a Diego, porque es alguien de la raza, del pueblo, y consideran a Messi un pecho frío. Antes de despedirnos, queridos amigos, se me estaba pasando de largo. Cierro la intervención de este programa con esta lámina. Se las dejo ahí con estos par de payasos de Dumb and the Dumber. Ya en serio, ahora sí, ¿viene lo mejor para Durango? Y esta frase de Frédéric Bastiat, un economista y un pensador liberal francés. Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Mi nombre es Leonardo Álvarez, le agradezco el favor de su atención. Nos vemos en 15 días. Gracias.